Señor secretario de la lectura la cuenta. Aprovechemos de avanzar en eso. Señor presidente, se da cuenta de las confirmaciones por correo de asistencia de los profesores señores Mauricio Castro, señor Tagle, Ruiz Tagle y Mauricio Alejandro Jara. Y Alejandro Jara. Y correo electrónico de la fiscal del INE, por el cual expusa su inasistencia a la sesión de hoy por encontrarse con feriado legal y manifiesta su disposición a concurrir en otra oportunidad. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Se ofrece la palabra en relación a la cuenta. ¿Qué les parece a ustedes? Perdón, diputado Jackson. Sí, no, yo sobre la cuenta, es sobre una cuenta que está en la comisión, que está paralela, porque hoy día me toca reemplazar a un colega en la Comisión de Constitución, porque así me lo solicitaron, así que yo igual quise venir para darle el quórum en el caso que pudiera muy bien fracasar la sesión, pero voy a estar probablemente en un rato más yendo a la Comisión de Constitución, quería dejarlo en constancia. Muy bien. ¿Quién? Ya. ¿Qué pasa? Un minutito. Yo le quería, ya que estamos varios, proponerles un itinerario siguiente. Como la idea, la fiscal no pudo venir hoy día porque está de vacaciones, recibir, para terminar esto, el 23 al director nacional del INE nuevamente, ya para sacar dudas. Y el 30 a la fiscal y cerramos. ¿Les parece? ¿Ah? Muy bien, acordado. Entonces, llegó uno de nuestros opositores. Sí. ¿Le puede ayudar a poner? Muy bien. Ayúdenlo ahí, si es posible. Habría que apagar la luz, ¿no? Para que se viera mejor. No sé. Muy bien. Retomamos nuestra sesión. Tenemos a uno de nuestros invitados, don Jaime Ruiz Tagle. Don Jaime, usted estará en conocimiento de lo que ocurrió con esta situación en el INE, donde lo que hemos recogido hasta el momento, a lo menos son tres versiones. Una que dice que hubo manipulación, otro que dice que hubo error, otro que ni lo uno ni lo otro. Y lo que nos interesa particularmente de su exposición es cuál es el efecto, qué impacto tuvo en la economía esta situación irregular, para ponerlo entre comillas, del INE que se entregó. Porque ha habido opositores que dicen, no, esto no tuvo ningún efecto, fue neutro, no pasó nada, pero hay algunos que tenemos fundadas sospechas de que algún impacto tiene que haber tenido. ¿Cómo iba a ser tan...? Alguien tiene que haber ganado o alguien tiene que haber perdido en esta situación. Entonces, lo que nos interesa, y en esa condición de académico, experto en la materia, lo hemos invitado a usted para que nos pueda dar algunas luces sobre ese tema. ¿Ah? Tiene la palabra don Jaime. Bueno, muchas gracias, presidente, diputadas, diputados. Lo que usted me plantea, presidente, es algo que lo cual yo no estaba del todo preparado para saber los impactos. Sin embargo, yo leí los antecedentes de las actas y vi algunas de las sesiones en el canal de televisión. Por lo tanto, alguna información logré, adquirir. Déjeme contarle un poco acerca muy brevemente, el índice de precios al consumidor es un elemento fundamental en la economía. A lo largo de 50 años ha prestado una ayuda importante al desarrollo de las inversiones de largo plazo. Luego, en línea con la pregunta central que se me hace, efectivamente son las inversiones y las decisiones de largo plazo, aquellas que pueden estar mayormente afectadas por estos cálculos, con algunas precisiones que se han hecho respecto al índice de precio al consumidor.
Dada, obviamente, la importancia que tiene para la economía el cálculo del IPC, el rigor estadístico es fundamental. Sin embargo, es importante recordar que esto es estadística, no es ciencia exacta, y por lo mismo hay muchos criterios que deben utilizarse de manera conjunta para poder establecer la mejor medición de un aspecto fundamental de la economía, como es el cambio en el nivel de precios, ¿ya? De esta manera hay dos tipos de protocolos fundamentales que deben ser utilizados al momento de llevar a cabo este tipo de ejercicios. Uno que tiene que ver con los protocolos estadísticos y otro que tiene que ver con los protocolos de manejo de información confidencial. Y en este caso, mi impresión es que esos dos elementos han estado en juego al momento de producirse la estadística y de llevarse a cabo la exposición pública de los resultados. En ambos casos se requiere una documentación y un plan de acción establecido, estandarizado, por parte de, utilizando los mayores criterios estadísticos, y entiendo que el INE así lo lleva a cabo de manera sostenida, por lo largo de los años. Por lo tanto, es difícil cuestionar con la información disponible que no se hayan seguido los protocolos estadísticos establecidos con anterioridad. El segundo elemento importante son los protocolos de manejo de información confidencial. Cada vez que se producen estadísticas oficiales, por cierto que tienen impacto en los tomadores de decisiones, en particular siendo una estadística económica, puede tener alguna relevancia importante incluso en los mercados de corto plazo, a través de transacciones que se puedan llevar a cabo contra lo que se espera, lo que está el mercado esperando de ello, ¿ya? De esa manera nuevamente hay manuales y hay responsabilidades preestablecidas en general en todas las instituciones públicas, y hasta donde yo tengo conocimiento en el INE efectivamente eso en general ha sido así. Así dan cuenta bastante las exposiciones que se han hecho en esta misma sala anteriormente. En la construcción entonces del índice de precios se requiere la definición de una canasta, la cual se actualiza con periodos anticipados. Antes era cada 10 años, ahora es al menos cada 5 y a veces un periodo un poco más breve incluso. Y luego hay que levantar información de precios, recolectar esa información que debe ser procesada, digitada y validada antes de que se calcule un índice en particular. Y acá hay un elemento fundamental en las metodologías de recolección y de validación de estos datos que deben cumplir estos criterios estadísticos. Se analizan los datos, lo que se llaman los valores extremos, se analizan los valores que se revisan en terreno. A veces en el mismo terreno, por ejemplo, uno puede recolectar un precio y levantar una alerta respecto a un precio que aparece descuadrado respecto a lo que podría ser razonable. Hay criterios para eso, hay manuales para los encuestadores, hay mecanismos cuando esto se levantan en medios electrónicos, por ejemplo, cuando hay eventualmente un cero de masa, hay alertas que dicen, ¿sabe que está seguro que este es el número correcto? Y posteriormente hay etapas de revisión, ¿no? Entonces, todo lo que es el manejo posterior de los datos levantados en terreno es un aspecto fundamental en cualquier encuesta y en cualquier indicador de este tipo, ¿no? Sin embargo, hay metodologías establecidas para ello y no son los criterios, que establezca el operador de turno. Luego se construye el índice a partir de un algoritmo preestablecido. Está todo hecho de manera de que se revisa posteriormente lo que se llama un análisis de sensibilidad. Entonces uno revisa si es que efectivamente puede haber algún elemento en particular que esté teniendo alguna injerencia muy grande en alguno de los indicadores o subindicadores. Recordemos que tenemos un indicador de precios al consumidor que es a nivel agregado, que nos sirve para calcular la UEF, pero también hay subcanastas que permiten indicar los sectores. Entonces, cuando alguna de esas subcanastas se ve fuertemente afectada, también tiene que haber alerta respecto a si se recolectaron o se procesaron bien todas las etapas intermedias. Y en algunos casos, esto lleva, a que se apliquen criterios in situ. Cuando uno observa que hay un indicador que aparece llamativo por los cambios que establece, que son poco habituales, entonces se puede utilizar criterios adicionales para revisar esos datos. Sin embargo, todo eso de alguna manera está normado dentro de la metodología que se utiliza en este caso. De esta manera, este procesamiento debe ser validado
por distintas personas. En general se trabajan en equipos y esto incluye lo que se llama análisis de información faltante o imputaciones. Por ejemplo, yo voy a revisar precios de pollos y puede ser que el encuestador que fue no encontró alguna marca de pollo en particular. Eso no significa que no se pueda calcular el índice del mes. Significa que se debe llevar a cabo algún procedimiento estadístico para poder resolver ese problema, ¿ya? Y hay una serie de metodologías de imputaciones y de análisis de valores extremos que suelen estar incorporadas dentro de los manuales que utiliza el INE. Ahora, los análisis de sensibilidad de los estadígrafos, por cierto, pueden llevar a revisiones en un proceso iterativo. O sea, yo llego a un indicador final, me llama la atención algunos valores extremos, algunos cambios importantes, y puedo revisar y debo revisar como analista toda la cadena de producción. Hasta que ese proceso iterativo no está conforme técnicamente con todos los procedimientos, se va a seguir revisando, ¿no? Y en esa línea, lo que se manifestó, digamos, en esta sala, a mi parecer, suena bastante razonable, ¿no? El proceso de revisión iterativa hasta tener una cuadratura adecuada en los indicadores. Entonces, ahora, yo creo que hay un aspecto fundamental que tiene que ver con la debilidad institucional del INE, y a mí me tocó, digamos, asistir a reuniones de esta misma Cámara y del Senado también acerca de la nueva ley, digamos, para el INE, y creo que es urgente, ¿no? Esto es un elemento más que nos muestra que faltan recursos, profesionales que están trabajando, digamos, de una manera inadecuada. Probablemente se requieren más y mejores profesionales que acompañen la buena labor que ha realizado el INE, y el país exige hoy día rigor estadístico mayor que el que hemos tenido años anteriores. Por lo mismo, yo creo que es particularmente importante resaltar en cada ocasión que tengamos la relevancia de seguir avanzando en esa línea. Ahora, en relación a la pregunta muy particular que me hace respecto a las implicancias que esto tiene. Por cierto, pueden haber ganadores y perdedores. Hay que poner esto en ponderación. Acá, primero que nada, el mecanismo de la UEF, que está basado en el índice de precios al consumidor, es un mecanismo que tenía una relevancia fundamental en tiempos pasados, cuando los niveles de inflación eran mucho más grandes que los que hay ahora. Eso lo que nos lleva es que el problema hoy día no es que sea despreciable, pero es claramente menor que el que había antes. Si estuviese corrido en un contexto inflacionario con 20% de inflación anual o 30% de inflación anual, esto sería muchísimo más grave aún de lo que ya es. En segundo lugar, lo que uno debe considerar también como orden de magnitud es que, hasta donde yo entiendo, con los antecedentes que tengo a la vista, producto de las actas solamente de estas sesiones, es que se habrían cuestionado 600 precios del orden de 150.000 precios. Estamos hablando de menos de un 1%. Menos de un 1% que probablemente tuvieron algún efecto en el indicador final. El juicio estadístico llevaría a pensar que si hay solamente un 1% de los datos está manejando un indicador agregado de 150.000 precios, es que probablemente hay algo raro ahí, ¿no? Y había que revisarlos hasta estar seguros que eso efectivamente es lo correcto. De modo tal que el tamaño relativo del problema es importante. Sin perjuicio de eso, por cierto, que pueden haber habido ganadores y perdedores relevantes. Si alguien estaba especulando, hizo una apuesta financiera contra los anuncios digamos, del IPC en aquellos meses del año, podría efectivamente haber tenido alguna ganancia importante. Ahora, y esas ganancias se pueden haber sido ganancias de corto plazo. En términos de largo plazo, cuando estamos hablando de diferencias que son al decimal respecto a inflación, digamos, estamos hablando de un orden de magnitud de la inflación anual de 3%, estamos hablando de una diferencia de 0,1%. Es una diferencia relativamente menor que en un contrato de largo plazo, para lo cual está pensado principalmente la UEF como mecanismo de fomento de inversiones, especialmente, ¿cierto?, muchas inversiones inmobiliarias. Probablemente ese efecto es relativamente pequeño, ¿no? Sin embargo, uno puede hacer la cuenta y va a haber alguien que va a salir perdiendo y alguien que puede acumular una rentabilidad importante, o se ha perdido una parte de su sueldo por
por una mala actualización del índice de precios, y eso efectivamente puede afectar el bolsillo de gente de manera importante, pero en términos relativos al tamaño de la economía, esto no constituye, a mi juicio, un elemento tan grave en términos de órdenes de magnitud, ¿no? Como problema encuentro que es de primer orden tener un Instituto Nacional de Estadísticas confiable, donde no tengamos dudas respecto a ello. De hecho, justamente como el índice de precios se utiliza para operaciones de largo plazo, es que la práctica internacional es no revisar cifras anteriores, aunque uno detecte eventuales inconsistencias, porque si no, lo que podríamos tener es que los contratos de largo plazo se están revisando todos los años, y eso de alguna manera altera, ¿cierto?, la certeza jurídica que uno puede establecer al hacer un contrato de largo plazo. Entonces, la recomendación internacional es que cuando uno utiliza este tipo de indicadores, a diferencia, por ejemplo, de los indicadores de crecimiento económico, indicadores de empleo, en que uno se encuentra metodologías mejores, revisa las series hacia atrás, en este caso no se hace, para justamente poder establecer ciertas relaciones de largo plazo económicas, contractuales, que sean más estables. Eso es, digamos, lo que primero puedo responder a su pregunta, presidente. Muchas gracias, don Jaime Ruiz-Tagle. Le damos la bienvenida a don Mauricio Castro y don Alejandro Jara, ¿no? Muchas gracias. Queda abierta las consultas, si le quieren hacer a don Jaime Ruiz-Tagle. ¿Consultas? Diputado, tiene la palabra. Nino, muchas gracias, saludarlos a los tres invitados. En verdad hemos escuchado muchas posiciones y creo que aquí lo que ha quedado en manifiesto es que nosotros tenemos que preservar la forma como se calcula el IPC, o sea, que sea seguro, que nadie tenga duda, y eso creo que queda hoy día como una duda. Yo participo, como usted lo dijo, yo creo que no hubo para poder manifestar que alguien ganara, ¿no es cierto?, es profeso. Aquí fue un problema que hubo, que alguien comunicó que se habían abierto y cerrado los antecedentes y que supuestamente para algunos el director se anticipó, hizo la denuncia, que a lo mejor si no lo hubiera hecho hubiera caído en falta él porque la ley a lo mejor lo obligaba a hacerlo y bueno, así son las cosas. Pero efectivamente sacando las cuentas, los números, que alguien ganara, dicen muchos miles de millones, para ganarlo tendría que haber sido la operación del día, poco menos. Entonces, de verdad creo que confirma lo que usted ha explicado, que más allá del tema es preservar, ¿no es cierto?, que la forma que se hace sea de verdad fidedigna y que no tenga duda, porque si no se nos cae todo nuestro castillo. Eso, presidente. Muy bien. Diputado Mellado tiene la palabra. Gracias, presidente. Usted como profesor, mirando de fuera todo esto, lo ocurrido y las tres conclusiones que coloca ahí en pantalla, debilidad institucional y profesional del INE, se requiere una nueva institucionalidad con urgencia y de que sea orgullo trabajar en el INE. Usted ve, porque veo una línea argumental de las tres, ¿usted cree que el director se anticipó en demasía en hacer esta aseveración de manipulación producto de que quiere una institucionalidad con urgencia, de que él a lo mejor está empujando con esto a que se acelere el proyecto de ley, ¿cierto?, porque no le dijo ni a su jefe y fue directamente a la Fiscalía? Entonces, puede ser, de acuerdo a esa línea argumentacional de que usted argumenta ahí, es que apuremos este tema, comunicacionalmente salgo hacia afuera con este tema, y se va a apurar la ley, ¿cierto? Y voy a dejar en evidencia una debilidad institucional, por eso el tema de la nueva ley. No sé si, de acuerdo a eso, lo que yo leo ahí, no sé si está de acuerdo con esta apreciación. ¿Alguna otra consulta? Don Jaime tiene la palabra. Sí, yo entiendo su punto de vista, puedo compartirlo o no. Yo creo que estos elementos que yo planteo acá respecto a la urgencia de modernizar el INE son de larga data y encuentro que es importante seguir impulsándolos, pero no tengo ningún elemento de juicio para poder establecer si el director en su momento tomó una decisión basada en esos elementos o no. No tengo ningún elemento al alcance.
Lo único que yo puedo decir en esa línea es que es importante revisar permanentemente todos los procedimientos de cómo se calculan las estadísticas en Chile. Entiendo que el INE había comenzado ese procedimiento y que está profundizándolo y que probablemente la línea en la cual está trabajando es la correcta, pero requiere mayor energía, pero no solo de ahora, ¿no? Yo insisto en que esto es un problema. Cuando yo vine a sesiones del Senado, de la Cámara de Diputados anteriormente, fue hace como 3 años cuando estábamos discutiendo la ley del INE y era urgente en ese momento, no a la luz de esto, ¿eh? Entonces, yo creo que es muy importante que se avance. No sé cuál es la mejor forma de hacerlo, probablemente ustedes son los indicados para decidirlo. Muy bien. Sí, diputado Bonino. Usted coloca aquí, por su intermedio, presidente, se requiere traer a más profesionales de excelencia. ¿Para qué se requiere eso? Porque nosotros estamos viendo que son los encuestadores que salen a la calle a buscar precios. ¿Para qué se necesita más profesionales cuando hoy día me imagino que debe ser un sistema, una base de datos que hay que llenar? O sea, necesita, y entonces me salta la duda, ¿a qué excelencia de profesionales se necesita para estar ahí? No sé, para que quede más claro en la comisión. Eso, perdón, una cosa, yo me olvidé preguntar a la gente del INE, ¿esos encuestadores son profesionales o es gente que la contratan permanentemente? ¿Son funcionarios estables o ocasionales? ¿O tienen alguna preparación propiamente tal esos encuestadores que salen? Hay de los dos tipos. Yo les puedo contar que yo fui encuestador cuando estaba terminando el colegio, cuando estuve en la universidad fui encuestador y después me tocó dirigir el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Y tengo alguna experiencia justamente en eso. Y uno de los elementos fundamentales es que para levantar precios y encuestar, ¿cierto?, no se requiere tantas habilidades necesariamente ex ante. Básicamente eso se enseña y se entrena, se capacita a los encuestadores. En el caso de los quienes levantan los precios del INE, yo no estoy seguro si son todos permanentemente empleados exclusivamente por el INE, lo dudo. Yo tengo la impresión de que en general los encuestadores trabajan en distintas instituciones y en distintos proyectos, no solamente levantando los precios del INE, los precios del índice de precios. Entonces probablemente hay una mezcla entre algunos encuestadores que son preparados permanentemente y otros que trabajan de manera más, digamos, consistente con el INE. Ahora, volviendo a la pregunta anterior, el manejo de los datos, efectivamente, cuando uno llega a cierto nivel de convicción en las metodologías, puede llegar a automatizar ciertos procesos. Pero para llegar a esos procesos de convicción se requiere un trabajo que a veces toma años. Sin embargo, en los procesos de mejoramiento continuo, uno debe estar revisando permanentemente los procedimientos que hace y someterlos a tensiones que permitan identificar algunas diferencias que puedan generar efectivamente saltos como estos. De modo que toda vez que uno recibe una cifra que va a poner en conocimiento público y que puede alterar obviamente las decisiones, es fundamental que haya habido un proceso de revisión muy exhaustivo. Y para eso entonces uno requiere profesionales altamente capacitados y probablemente lo que requiere el INE es mayor abundancia, tiene digamos muy buen personal, pero requiere mejores y más, digamos, mayor cantidad y mayor preparación. Ojalá haya una cantidad de doctores en estadística, en sociología, en economía, trabajando en el INE e interactuando con la academia de manera relevante, de manera de poder estar aplicando las tecnologías y las metodologías más recientes que se vayan desarrollando, ¿cierto?, incorporadas desde el mundo desarrollado. Eso requiere tiempo. Eso requiere profesionales muy bien capacitados. Nosotros tenemos algunos exalumnos de la Universidad de Chile que trabajan ahí, muy buenos, pero todos los trabajadores de buena calidad requieren mayor liderazgo y eso probablemente, para eso se requiere atraer muy buen capital humano desde otros lugares hacia el INE de manera de reforzarlo y poder tener un INE siglo XXI de mejor calidad. Muy bien. Si no hubiera más consultas, don Jaime lo liberamos. Muchísimas gracias. Porque ahora vamos a escuchar, si quiere quedarse no hay ningún problema.
tengo que hacer clases, entonces les agradezco muchísimo. Vaya, digamos. No, le agradecemos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. No, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien. Tenemos a don Alejandro Cara. Don Alejandro, bueno, usted sabe lo que ocurrió con el INE y nos parece importante, como un profesional que se desenvuelve en el Departamento de Estadística de la Universidad Católica, que nos pudiera ilustrar. Principalmente lo hemos invitado a ustedes y también a don Mauricio, porque nos interesa saber qué impacto puede haber tenido en la economía, en los agentes económicos, en los tomadores de decisiones, esta situación. Si nosotros hablamos de perdedores o de ganadores, entonces nos gustaría, a partir de su visión, que nos pudiera entregar algunos elementos sobre la materia. Tiene la palabra don Alejandro. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Simplemente quiero dejar en claro que nuestra área de investigación es la estadística. Nosotros entendemos sobre el desarrollo de metodología. Nosotros no hemos hecho estudios de simulación que permitan evaluar potenciales impactos económicos. Y lo que me parece interesante recalcar es que con algunos ejemplos chicos, si bien no han sido estudios profundos, yo coincido con la opinión del expositor anterior en el sentido de que las diferencias que se proyectaban no eran tan grandes necesariamente como para generar especulación. Nosotros por mucho tiempo, de hecho incluso personalmente, hemos tratado de impulsar efectivamente de que el INE cambie en su estructura. Tuvimos algunas intervenciones al momento de un censo que causó bastantes dificultades, digamos. Y un poco quisiera tomar la pregunta que usted había hecho antes. Uno tiene que entender que el proceso de generación de indicadores se hace en base a muestreos, y se hace en base a muestreos porque tenemos un Estado que está poco digitalizado y poco articulado. Hay muchas fuentes de información que no necesariamente se deberían recolectar en base a encuestas. Y es importante que la gente entienda eso en términos de la cultura estadística, porque estamos hablando de indicadores que se basan en estimaciones y no estamos tomando en cuenta las incertidumbres asociadas a esas estimaciones. Entonces, muchas veces esos errores que potencialmente se podrían atribuir a metodología se deben básicamente a que se basan en muestras. Hay una encuesta, ¿cierto?, de hogares que se hace primero y después encuestas de precios, con un marco metodológico bien particular, no con muestreos necesariamente aleatorios de las empresas. Entonces, si uno entiende la metodología que hay detrás, la verdad es que uno podría hacer muchos cuestionamientos técnicos pese a que está dentro del marco de las recomendaciones internacionales. Y el INE lo ha venido haciendo por mucho tiempo así. Y por lo tanto, la evidencia que al menos se tiene desde la academia es que esto fue un error de procedimiento, si uno lo quiere llamar, pero es el procedimiento que siempre se ha usado. Siempre la gente ha jurado los datos. En lo personal, yo creo que eso debería ser reemplazado por algoritmos establecidos, claros, públicos, y que la gente pudiese reproducirlo y no por una persona que jure. Pero ha sido parte de los procedimientos tradicionales. De hecho, yo creo que si analizamos en conjunto la forma de construcción del indicador, hay varios puntos metodológicos que probablemente ustedes mismos cuestionarían. Pero no lo hemos cuestionado en el pasado. Entonces, básicamente lo que quiero señalar, más que hacer una afirmación sobre el impacto importante, es que efectivamente podríamos tener un sistema donde el INE sea el centro del sistema estadístico nacional, no sea el llamado a generar estadísticas, sino que sea el llamado a generar estándares, como son los INE en otros lugares del mundo, y donde muchos agentes del sistema nacional son los generadores de datos, por ejemplo, los ministerios, ¿sí? Y por lo tanto el INE establece que los estándares de generación de datos son suficientemente altos para representar estadísticas nacionales. Y esa estructura efectivamente requiere de personal calificado. Esto no es un problema de ir a tomar datos, porque con tecnologías actuales la verdad es que ir a buscar los precios con una persona anotando una empresa es de otro siglo. O sea, realmente podríamos acceder a tecnologías donde incluso en la búsqueda de la web, digamos, podríamos saber los precios casi en línea, digamos. Entonces, la modernización es algo más y aplica no solo al INE, sino que a la manera en que entendemos
las decisiones basadas en datos en Chile y aplica a toda la estructura gubernamental, no solo al INE, pero ciertamente tiene que haber un agente que diga los estándares de calidad en generación de datos son suficientemente altos y yo lo reconozco como estadística nacional independientemente que yo sea el encargado de calcularlo. Nosotros tratamos como universidad y grupo en particular de que la propuesta de nueva institucional del INE fuese en esa línea. No estamos totalmente convencidos que haya sido así, pero creo que es relevante que esa es la estructura que necesitamos básicamente. Nosotros generamos datos, en este momento tenemos la capacidad de generar datos en línea, ustedes generan datos con sus teléfonos, esa información se puede recoger en línea, puede pasar a las estadísticas nacionales en la medida que algún agente experto en la generación de datos reconozca su calidad. Insisto, si revisamos el procedimiento del INE, podemos cuestionar un 1%, 2%, pero son básicamente procedimientos de error. La elección de la muestra de empresas donde se va a buscar el precio es una decisión de expertos, no es una muestra aleatoria, no estamos abarcando toda la población y uno puede cuestionar las decisiones que hay detrás, pseudotécnicas a veces, que justifican ese cálculo. Lo hemos hecho así por mucho tiempo, no nos hemos enfrentado a problemas grandes, pero efectivamente creo que podemos avanzar mucho más en las decisiones basadas en datos en la medida de tener una estructura de sistema estadístico nacional más coherente y organizado. ¿Sí? Y yo creo que esto genera una oportunidad sin juzgar si es que en realidad el exdirector lo usó con esa intencionalidad, que tampoco tenemos antecedentes, la verdad, pero sí creemos que es necesario por mucho tiempo que exista una visión distinta al INE, no como un agente reservorio de datos, esto no es un banco, debería ser una estructura casi como Banco Central, donde tiene profesionales que analizan, que establecen requisitos y que definen quiénes son los integrantes del Sistema Estadístico Nacional, independientemente si lo generan ellos o no. Eso. Muy bien. ¿Consultas? Si quiere se puede quedar y escucha a don Mauricio Castro, ya que anda junto. Don Mauricio, si quiere se aproxima acá. No, quédese usted ahí. Siéntese que usted lo anda trayendo de Uber. Anda de Uber, entonces con mayor razón está obligado. Todavía no. Don Mauricio, bueno, usted escuchó cuál es nuestra inquietud y como profesor asociado del Departamento de Estadística de la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica, le damos la palabra para que nos ilustre sobre el tema. Bueno, yo les agradezco la invitación. Yo actualmente estoy a cargo de la Sociedad Chilena de Estadística, soy el presidente, mi periodo va a terminar pronto. Básicamente yo lo que puedo decir es, sostengo al 100% las palabras de Alejandro. Creo que el problema, más allá de ver si el cálculo o cómo se hizo el cálculo y por qué esta fórmula tiene esta cara, por qué estas empresas o estos negocios fueron los que se encuestaron o no, es simplemente un detalle. Yo creo que el problema general es que el INE debería ser un centro técnico, no un recopilador de datos como tal, como lo hace ahora, sino más bien un lugar donde, como decía el anterior colega, estén profesionales de excelencia. Mi experiencia con la gente del INE ha sido que se ha acercado hacia la sociedad chilena, básicamente hacia el Departamento de Estadística de la Universidad Católica, para que yo pueda conectar, por ejemplo, con expertos en marcos muestrales, con expertos en diseños de encuestas, para poder nutrirse de la experiencia de la academia. Entonces, he tratado de tener una conexión o hacer una conexión entre el INE y la academia, pero me gustaría, como presidente de la sociedad chilena, es que en realidad haya más doctores en estadística, más doctores en sociología, como decía el colega anterior, dentro del INE, que puedan desarrollar metodología, que puedan garantizar que efectivamente los procedimientos se están efectuando de manera correcta. Básicamente, como dice Alejandro, tomando la idea del Banco Central, ¿no? Creo que desde mi punto de vista falta esa conexión.
Si me pregunta cuál es el impacto de esta problemática con el IPC, la verdad que no sé, no podría decir efectivamente qué pasó. Tendría que ser capaz de replicar con el algoritmo el cálculo y ver exactamente dónde hubo la problemática, pero no se me ocurre. Hay un montón de variables, como dice Alejandro, que pueden influir, desde cómo se toma la muestra, a qué negocio se encuesta, cómo se imputan los datos, por qué la fórmula tiene 0,5 y no tiene 0,6, que históricamente se ha hecho así. Entonces, pero creo que el problema principal y la solución es, ojalá que el INE, dentro de sus filas, tenga más gente ligada a la academia que pueda desarrollar una mejor generación de datos, sino más bien metodologías para el análisis de esta información que está probablemente, o que se puede acceder de otras instituciones, ¿no? Yo siempre he discutido con algunos colegas dentro de la sociedad y dentro del departamento. El INE debería llamarse Instituto Nacional de Estadística y no de Estadísticas, porque no es un generador de datos. ¿Sí? Y nosotros hacemos estadística, no hacemos estadísticas. Eso es lo que tengo. Se ofrece la palabra. Una consulta a ambos como estadísticos. Usted hacía vuelo de pájaro. Si quieren me contestan. ¿No? Ustedes intuyen que esto puede haber sido un error de procedimiento, una manipulación, o se aplicaron los criterios que siempre se aplicaron, así, olfateando nomás como... Yo me voy a aventurar a dar una respuesta. Parte del procedimiento... En estadística se usa el concepto como de outlier, ¿cierto? Una variación que es extraña. Y eso se puede decidir de manera algorítmica. Yo puedo fijar que voy a considerar que una variación de precio es mayor a esto, dado que el histórico ha sido esto. Y eso se puede hacer de manera técnica, se puede describir en un documento. Algunos profesionales lo hacen en base a la opinión de un último experto. ¿Sí? Entonces... algunas personas llaman eso limpieza de los datos, ¿sí? Esta es una variación que es extraña para la variación que normalmente ha ocurrido y yo entiendo que parte de la práctica del INE era hacer eso, por una persona que técnicamente juraba los datos. Yo no estoy de acuerdo con ese procedimiento desde el punto de vista técnico. Yo lo plantearía... ¿Juraba o curaba? De curador, ¿sí? De curador de datos. ¿Usted ¿sí? curaba, entendí? No, de curador. De datos, no. Curador de limpieza de datos, no, curador de datos, perdón. Claro, que hace la limpieza de los datos y que probablemente detectó que existían variaciones de precios que, sin importar cuál es la magnitud sobre el cálculo final, era una variación extraña. Y parte de los procedimientos, el tratamiento de esos valores extremos, algunas recomendaciones técnicas son eliminarlos. Los procedimientos modernos, pero depende de la cantidad de herramientas estadísticas que tengan las personas, lo que nosotros les enseñamos actualmente a los profesionales es que deberían analizar esos valores extremos. Entonces, por ejemplo, si existe si estamos analizando ingresos y aparece una persona muy extrema que cambia el promedio de ingreso en Chile, ese valor extremo puede ser un error o puede ser realmente una persona que tiene un ingreso y no es justo necesariamente sacarla del promedio, ¿se entiende? Pero esas decisiones, que son decisiones admisibles para la OCDE, y de hecho están parte de las cosas como técnicas permitidas, a nosotros nos parecen que son aspectos técnicos a mejorar. Eso perfectamente puede explicar la variación de IPC que se analizó, que un usando su práctica corriente de, me parece que esta variación de precios está a más de 3 desviaciones estándar, ¿sí? Y por lo tanto me parece extraña para la historia de este dato, entonces yo decido bajarla. Ha sido parte de la práctica. No es la práctica necesariamente documentada, está puesta simplemente como limpieza de datos. En lo personal, insisto, creo que debería estar declarada más explícitamente, transparentemente a través de un algoritmo, si es que se va a usar, pero existen alternativas que requieren de profesionales expertos para lidiar con ella. Y no solamente eliminar los datos que son extraños, no se hace eso ahora. Es como todos creo que conocen la campana de Gauss, ¿cierto? Entonces, si existe un dato que es extraño para la campana de Gauss, las conclusiones que yo saco de la campana de Gauss dependen de ese valor extraño.
pero el problema es que si existe, todo el mundo gana dentro de la campana de Gauss y aparece un valor bien extremo, entonces el problema es que la campana de Gauss no aplica para esos datos. Claro. Y lo que debería buscar es una metodología estadística que dé cuenta que hay alguien que gana tanto que no es adecuado para la campana de Gauss. Entonces, un poco eso liga con el hecho de que necesitamos personas que tengan herramientas técnicas para lidiar con situaciones que, siendo datos verdaderos, son extraños para la metodología básica. Ese es un poco el tema. La solución actual es que cualquier variación que supera los valores que tradicionalmente se observaban, se disminuyen o se eliminan. Eso puede explicar como manipulación de datos, si quieren, porque la práctica de alguien que no sabe es una persona que históricamente ha hecho ese trabajo eliminando datos que le parecen extraños para mantener de manera robusta el cálculo y no evitar de esta manera que existan variaciones artificiales, porque, insisto, detrás del cálculo del IPC hay muestras. Hay error de muestreo y no se está tomando en cuenta. De hecho, deberíamos a lo mejor reportar un rango de valores de IPC, dentro del cual esta variación de 0.1 es súper racional, porque hay simplemente errores de muestreo detrás. Y en este momento no se están tomando en cuenta, son promedios. Estamos operando una ecuación en base a puros promedios. La incertidumbre no está tomada en cuenta, insisto. Entonces aparecen variaciones de este tipo y todos se sorprenden y pueden ser perfectamente debidos al muestreo. ¿No nos gusta el muestreo? No me gusta. Entonces necesitamos un estado digitalizado, donde la información no se vaya a tomar preguntándole a la gente. Podríamos analizar boletas, digamos, en este momento se puede hacer data mining, text mining, hay un montón de tecnologías que podrían permitir. La inteligencia artificial es eso, pero si el Estado no tiene los datos, es imposible. Necesitamos, o sea, una vez que tengamos todo digitalizado, muy fácil hacerlo. No sé si eso. Sí. ¿Usted quiere complementar algo? No, yo totalmente de acuerdo. Yo creo que lo que dice Alejandro un poco refleja la situación. Si, como son muestras, imagínense si yo hubiese sido capaz de tomar distintas muestras, probablemente tendría fluctuaciones del IPC que dentro del 0.1 o 0.2 sean totalmente admisibles. Entonces, hay tanta variabilidad en una sola foto que le estamos tomando el proceso que probablemente esto no sea insignificante, quizás. Diputado Nino, solicitado. Gracias, presidente. Además, hay un dato que no lo hemos visto nunca acá, que no se nos ha explicado, pero por los medios de prensa uno entiende que la conformación del IPC toma productos y esos productos los encapsula en un porcentaje de la muestra, ¿no es cierto? ¿Así va? Un peso. Entonces, la verdad que haber manipulado un producto para poder... La verdad que era insignificante porque iba dentro de una muestra que a las verduras le asignamos un 0,5%, un 5% al petróleo y así va haciendo la muestra. Por lo tanto, y por eso yo creo que aquí hubo una anticipación, un error, no quiero dármela yo que sé, pero como es tan pequeñito la variación, que para mí fue, lo asumo como que fue un error y anticipación del director, que obligatoriamente a lo mejor tenía que hacerlo. Entonces, viendo otra estadística que hace el INE, en la cual habla del desempleo, en la cual consulta hogares durante un año, ¿no es cierto? Los mismos hogares y llega a la misma casa. Yo me imagino que los precios también va al almacén de la esquina, por decir una figura, y le consulta, señor, ¿cuánto vale el tomate acá? Y siempre va ahí. Y por tanto, esa muestra, algún inspector debiera, ¿no es cierto?, llamar. Llegó el inspector, ¿qué valor le dio a usted? Y lo corrobora bajo ese concepto. Me imagino que funciona así. Porque eso me gustaría que usted lo explicara. ¿Van a hacer otra consulta? Claro. Gracias, diputado. Diputado Moreira tiene la palabra. Mi pregunta es la siguiente. Por lo que yo he escuchado de los expositores, y principalmente hoy día, todos están de acuerdo que quizás en la metodología que se está usando ahora no viene con los tiempos, ¿no es cierto?, de la modernización, de la tecnología, de poder sacar mejores cálculos. Eso puede significar la variación que hubo, que fue marginal en este caso, que quizás esa misma variación, por no tomarse bien las muestras, no hacerse bien, también se pudo haber dado en el pasado. Sí. O sea, finalmente, para que conteste el diputado Pérez. Sí, algo cortito. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludar a los especialistas académicos que tenemos hoy día acá de nuestras universidades.
aprovechando justamente la situación de ustedes que son estudiosos en este tipo de materias, en cuanto a la metodología que hoy día está aplicando el Instituto Nacional de Estadística en la determinación del IPC, ¿qué comentario pueden hacer ustedes en relación a otros países de América o de la OCDE, entonces, en torno a la determinación de la canasta y toda la metodología que se usa para la determinación del IPC, que ha estado un poquito cuestionado, pero por la información que hemos estado recogiendo, aparentemente no hubo nada malévolo al interior en torno a la determinación, ¿no es cierto?, de que es objeto esta comisión. Pero sí, quizás ustedes nos podían un poquito culturizar un poquito más en torno a cómo está Chile en relación a otros países en justamente la determinación del índice de precio del consumidor. Don Alejandro tiene la palabra y después, si don Mauricio quiere complementar algo, también. Don Alejandro. A ver, si uno lee el manual que describe el cálculo, la verdad es que nuestra forma de cálculo es admisible en las recomendaciones de la OECD, ¿sí? Ahora, hay una distancia bastante sideral entre lo que es admisible por la OECD y lo que se puede hacer técnicamente en Chile. Eso lo voy a ligar con su pregunta. Efectivamente, pueden haber existido variaciones mucho más grandes en el pasado, pero ustedes no vieron el resultado final y lo que se comunicó es después de que se curaron los datos y es el resultado que se publicó, ¿sí? Ahora, yo no soy un experto en cálculo de INE, yo soy un investigador en estadística. Solamente de leer las recomendaciones técnicas y las justificaciones, yo creo que existe un espacio muy importante de mejora, ¿sí? Y feliz de colaborar probablemente con el INE en la medida en que el INE tenga un par técnico con el cual yo pueda colaborar. Y volviendo un poco al punto anterior que decíamos, a lo mejor tendríamos que tener mejores encuestadores, puede ser, pero yo creo que es necesario que el INE tenga pares de académicos con los cuales yo le puedo decir, mira, yo leí esto, me parece que esto es mejorable con la investigación que hago yo, que hace un otro colega, se pueden enriquecer. De hecho, el INE, el equivalente al INE en otros lugares del mundo, es el eje central del sistema estadístico, no es el generador de números, no es el generador de resúmenes nacionales. Es el que escribe, en Estados Unidos escribe el libro rojo, el libro azul, que son recomendaciones que los que él define forman parte del sistema estadístico nacional. Son los estándares, contienen los estándares que tienen que tener estos agentes que generan datos para que sean reconocidos como estadísticas oficiales. Y eso requiere que un board de profesionales de muy alto nivel discuta, porque esos estándares van cambiando con el tiempo, cambian con las nuevas tecnologías. Por ejemplo, si nos pasáramos a, en vez de dejar el encuestador, a analizar las boletas en línea, ¿sí? Eso no necesariamente va a ser perfecto en un principio porque requiere de lectura de texto digitalizado, pero va a ser mejor probablemente que lo otro. Entonces el punto es, ¿cuál es el nivel de error que vamos a permitir? ¿Cuál es la tecnología estandarizada que vamos a permitir? Entonces esos estándares que son revisados cada cierto tiempo es lo que hace el INE. El INE en otros lugares, digamos, no es el generador de datos, no es el que procesa las actas de defunción, no hace eso, digamos, ¿sí? No es para generar un número, sino que simplemente, insisto, establece los estándares y define quiénes son los generadores. Y eso, con el cambio de las tecnologías, también requiere de cambios de protocolos, porque son formas distintas de generar los datos. Y yendo al cálculo actual, efectivamente se define una canasta, hay decisiones que son arbitrarias, hay decisiones arbitrarias, por ejemplo, de cobertura del mercado. Se revisan las empresas que cubren hasta el 85% del mercado, por ejemplo. No una muestra aleatoria de empresas, es decidida por alguien. No sé exactamente quién es el INE el que decide cada 5 años quiénes son las empresas que van a ser visitadas. Efectivamente se hace esa misma empresa todo el tiempo. Entiendo que hay control a los encuestadores de un 20%. Sospecho que esas cosas se hacen. ¿Se puede mejorar? Sí, probablemente hay muchas, insisto, de las empresas que son digitalizadas, donde es posible acceder a la información, y al negocio de la esquina, a lo mejor que hace boleta en papel, no. Pues se pueden hacer mezclas, pero el punto es que eso requiere un análisis de costo-beneficio sobre la base de nuevas tecnologías, y yo creo que tenemos un instituto que está consumido por el día a día.
Entonces no puede hacer estos análisis necesariamente. ¿No quiere complementar nada? Es básicamente decir, Gracias. yo hace tiempo atrás, por ejemplo, tomando un poco el ejemplo de esta situación con el INE y cómo se hace en otros países, me tocó, dada una entrevista que me hicieron en la universidad, comentar un poco cómo se hacen los censos en otras partes del mundo y hay un montón de literatura relacionada a cómo hacer un censo. Desde hay estrategias de censar durante todo un año una población hasta tomar información de fuentes secundarias para armar un censo y solamente preguntar una encuesta muy pequeña a la población, digamos, ciertos datos básicos. Entonces, eso se hace en otras partes del mundo, está súper documentado. Hay journals de estadística que se dedican a generar metodologías sobre censo. En el INE probablemente, sobre el IPC deben haber muchas metodologías, cómo calcular la fórmula, cómo ponderar, cómo tomar los precios, cómo imputar los datos y probablemente eso obviamente requiere personal calificado, muy bien formado en estadística que pueda formar parte del INE y por supuesto que involucrar a la academia en este tipo de decisiones para el cálculo de los sindicatos. Muy bien, si no hubiese más consulta, don Alejandro, don Mauricio, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y por los aportes que hicieron a nuestra comisión. Se le agradece. Entonces, honorables diputados, están citados para el día 23 el director nacional del INE y para el 30 la fiscal y cerramos para que empiecen a pensar en conclusiones. ¿Ya? Se levanta la sesión por haber cumplido el objeto de ella.